En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. En Juan capítulo 16, versículos 32 al 33, Cristo Jesús dice a sus discípulos: He aquí la hora viene, y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En estos dos versículos nosotros encontramos la base fundamental de la paz de Cristo Jesús, la misma paz que Él nos ofrece a nosotros. Solamente el Padre Celestial era el consuelo de Jesucristo. Él no estaba confiando en sus discípulos, no estaba confiando en que ellos le iban a apoyar y acompañar en el momento de crisis. Él había aprendido a confiar únicamente en el Padre y a encontrar su consuelo completo en Él. Debemos nosotros aprender que solamente esto nos basta para tener paz, gozo y seguridad en todo momento. El hecho de que el Padre está conmigo, esto es lo que debo recordar, en esto debo confiar, en esto debo encontrar mi consuelo y mi paz. El Padre está conmigo, aunque todos me abandonen, el Padre está conmigo. Esta fe, esta filosofía de la vida elimina los problemas psicológicos que provienen de la frustración de no alcanzar alguna meta que nosotros nos fijemos. Que esta sea nuestra meta en la vida, que el Padre sea conmigo. Y si esta es mi meta, puedo estar seguro que la lograré porque el Padre me lo ha asegurado. Esto nos dará la seguridad y la suficiencia para toda circunstancia. La paz de Cristo, la que Él tiene, la que era suya, aun cuando sabía que luego iba a morir y sufrir por nosotros en la cruz. Esta paz maravillosa que está basada en la comunión y el apoyo del Padre es la que Cristo tenía en su corazón en todo momento, con la única excepción siendo el momento en el cual realmente se afligió Cristo en el Calvario, cuando el Padre lo dejó solo en la cruz y clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo sufrió ese abandono del Padre por aquel instante, aquellos momentos en el Calvario, sufriendo el infierno, la separación de Dios por nosotros, para que nosotros en Él nunca tengamos que conocer esa soledad, esa desesperación de estar sin Dios. La paz de Cristo es una paz que no se mengua en medio de la tribulación, sino que sale victoriosa en medio de los problemas. Tendréis en el mundo aflicción. Esto es seguro para el cristiano, pero confiamos nosotros en Cristo, que ha vencido al mundo y que nos dará también nuestra victoria sobre el mundo y sobre el príncipe de este mundo que fue echado fuera mediante el sufrimiento del Hijo de Dios. Nosotros así podemos confiar, podemos tener valor en medio del peligro, un valor basado en la victoria de Cristo sobre el mundo, nuestra victoria por fe en Él. Ya hemos estudiado anteriormente bastante acerca de la paz de Cristo. En los mensajes 4 de ellos que presentamos en este estudio, mi paz os doy. Y allí encontrará mayor información sobre este tema que aquí se presenta, la paz de Cristo. Esto concluye nuestro estudio de Juan capítulo 16. En el capítulo 17 comienza la conferencia de Cristo Jesús con el Padre. Y nosotros vamos a encontrar varias peticiones en la oración de Cristo, en la plática de Cristo con el Padre Celestial. Primeramente, Cristo hace peticiones para su propia persona,
luego para los discípulos y luego a favor de todos los creyentes. Comenzando en los versículos 1 al 5 de Juan capítulo 17, la petición de Cristo a favor de su propia persona, que es sencillamente: glorifica a tu Hijo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La hora ha llegado, dice Cristo. Nuevamente vemos claramente que Jesucristo estaba bien consciente del plan eterno de Dios y del momento indicado en este plan para el cumplimiento de su muerte y su gloria, o sea, su partida al Padre. Nosotros hemos visto ya varias veces en el Evangelio según Juan que Cristo habla de la hora apropiada, la hora indicada en el plan de Dios. Y Él dice ahora: la hora ha llegado. Había llegado ya el momento, y sabemos que dentro de poco Cristo fue llevado preso y al próximo día murió por nosotros. Él consideraba su sufrimiento y la consecuente gloria como un solo evento. Es decir, que Él consideraba que no solamente era su gloria aquel momento de volver al Padre, sino que Él veía todo esto, su muerte, su resurrección, su ascensión a la gloria de Dios, todo como parte de su glorificación. Su deseo, expresado en esta oración al Padre, era que los próximos eventos en las manos del Padre pudieran cumplir con su propósito prefijado por Dios: glorificar al Hijo para que Él glorificara al Padre. Y Cristo en verdad fue glorificado. En su muerte fue glorificado, porque en ella venció al diablo y resolvió para nosotros y para todo creyente verdadero el problema del pecado. Fue glorificado en su resurrección, porque en ella venció a la muerte de una vez para siempre. Fue glorificado en su ascensión a la diestra de Dios, como Rey de Reyes, Señor de Señores, declarado por Dios Señor y Cristo, Rey sobre todos los hombres. Aún el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés glorificó a Cristo, porque este evento cumplió la promesa y comprobó la gloria y el poder de Cristo, que había ascendido a la diestra de Dios sentado en el trono, y que había recibido del Padre esta promesa y había derramado aquello que estaban viendo en el día de Pentecostés. Además, el Espíritu Santo dio testimonio de Él y ayudó a los apóstoles en su testimonio de Cristo. Así que es imposible hacer una separación entre estos eventos de la muerte o la resurrección o la ascensión o aún la venida del Espíritu Santo, porque Cristo fue glorificado en todo esto. La gloria de Cristo y la del Padre estaban por lograrse en estos momentos cuando Cristo estaba orando a su Padre Celestial. Si nosotros nos preguntamos acerca de la gloria de la cruz, un instrumento de castigo, instrumento de muerte, no obstante, no hay duda que en la cruz del Calvario Cristo encontró su gloria, porque en ella cumplió su obra a la cual vino cuando vino a este mundo, la obra de la redención de almas que estaban encadenadas y bajo la potestad de Satanás, librándonos del pecado, del castigo de Dios, de la práctica del pecado, librándonos
de la potestad del diablo. Este acto voluntario de obediencia al Padre Celestial era parte de la obra que el Padre le había dado y parte de su gloria. La muerte de Cristo no fue el fin. Así como la muerte de Lázaro le prestó la oportunidad de manifestar la gloria de Dios cuando lo resucitó, conforme a lo que estudiamos ya anteriormente, de la misma manera y aún más glorioso, su propia muerte le proveyó la oportunidad de manifestar la gloria de Dios en su propia resurrección. Y esta misma cruz fue el camino de regreso hacia la gloria eterna con el Padre. Así que en todo sentido, la cruz era la gloria de Cristo Jesús y aún la gloria que Él dio al Padre Celestial en obediencia a Él, en cumplimiento de su plan divino eterno. El propósito de Jesús, aun cuando Él está pidiendo ser glorificado, era que a través de su gloria Él pudiera también glorificar aún más al Padre. No estaba pidiendo en forma egoísta, glorifícame, glorifica a tu Hijo, sino que Él deseaba esta gloria para que por este medio Él pudiera también glorificar al Padre Celestial. El propósito de Dios, al poner todo bajo la autoridad, la potestad, el poder de Jesucristo, era para que Él pudiera dar vida eterna a los escogidos. El versículo 2 declara, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y la glorificación de Cristo, es decir, su muerte, resurrección y ascensión, era necesaria para lograr este fin, este propósito que Dios tenía en mente. El texto menciona a los que le diste como aquellos que iban a recibir vida eterna. Estos creo que son sencillamente aquellos que creen y obedecen el Evangelio de Cristo, porque en otros textos la Biblia claramente nos enseña que los que creen y obedecen son aquellos que recibirán la vida eterna que Cristo vino a dar. Así que la petición de Cristo no era una petición egoísta por dos razones declaradas en el mismo texto. Primeramente, porque su deseo era, por medio de su propia gloria, glorificar al Padre, el versículo 1. Y luego, porque por este medio, el de su gloria, Cristo iba a lograr la vida eterna para sus discípulos, el versículo 2. El mayor gozo de Cristo Jesús era hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y Él ya estaba por terminar la obra que Dios le había dado. Había llegado el momento del cumplimiento del propósito divino en la muerte de Cristo Jesús. Y Cristo ahora estaba en la víspera de su obediencia completa. La obediencia hasta muerte y muerte de cruz. Él ya estaba viendo más allá de la cruz, anticipando la reunión en gloria al lado del Padre. ¿Se puede imaginar por un momento Cristo que dejó la gloria y sabía todo lo glorioso que es, todo lo maravilloso que es estar en presencia del Padre directamente, ya no por fe sino por vista, gozar de la ausencia de la tentación y las pruebas de esta vida y todo lo que es el ser humano y en este mundo lleno de pecado, y anticipando el regreso, la reunión al lado del Padre. ¿Con qué anticipación tenía que haber visto aquello? Y nosotros tenemos esta misma esperanza. Parte del deseo de Cristo era que Él, por este medio, iba a bendecir a los discípulos y que nosotros también tendríamos esta oportunidad de estar con el Padre. Ya les había aclarado en varios sentidos que sería para el beneficio de ellos que Él se fuera de regreso al Padre. De hecho, fue a preparar lugar para nosotros. Y vale la pena notar que la gloria eterna del Cristo
es la misma que el Padre siempre ha tenido. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que Jesucristo y el Padre Celestial ya eran iguales en gloria antes que Cristo viniera a este mundo. Pero Jesús abandonó esta gloria por un tiempo para ser hombre. Lo hizo para que nosotros los hombres recibiéramos la vida eterna. Pero ahora, después de su muerte y resurrección, fue glorificado nuevamente al mismo nivel que el Padre Celestial, con la misma gloria de Dios. Jesucristo es parte de la deidad, es divino, es Dios en su carácter, es Dios en su naturaleza, es Dios en su gloria. Lo era antes de hacerse hombre y lo es ya después de su gloriosa resurrección y ascensión a la diestra de Dios. En los versículos 6 al 19 encontramos la petición o las peticiones de Cristo por los discípulos. En los versículos 6 al 19. Leamos primeramente hasta el versículo 12. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Estos son los discípulos, hombres que Dios había entregado a Jesús. Son de Él, le pertenecen. Son hombres que habían conocido en Jesús el carácter, la naturaleza y el poder de Dios. He manifestado tu nombre a ellos. No está diciendo que el Padre se llama Jesús. El nombre es la persona, el carácter, la naturaleza del individuo. Jesucristo, según notamos nosotros en Juan capítulo 1 y el versículo 18, manifestó lo que es Dios. Él le ha dado a conocer, dice el texto. Él le dijo a Felipe en Juan capítulo 14 y el versículo 9, al verme a mí, has visto al Padre. No que Él sea el Padre, sino que es de la misma naturaleza, la misma persona, el mismo carácter del Padre. Él reveló el nombre de Dios. También hay una relación estrecha entre la revelación de su nombre y la revelación de su palabra, o sea, su voluntad. Los discípulos del Señor son hombres que Dios ha entregado a Cristo, que son de Él. Son hombres que han conocido en Jesús a Dios. Y son hombres, dice el versículo 6 de Juan 17, que han guardado la palabra de Dios. Han guardado tu palabra. La gran obra de Cristo fue convencer a sus discípulos por su carácter, por sus obras, por sus enseñanzas, que Él realmente es de Dios y que les trajo el mensaje de Dios. Ahora, dice el versículo 7, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y luego la petición por ellos, la primera, guárdalos para que sean uno, pidiendo por ellos la unidad. Versículos 9 al 12. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Desde el principio de esta petición en el versículo 9, Cristo aclara que esta petición para que sean uno, por la unidad de ellos, no es para que el mundo entero sea uno, sino está pidiendo esto
para los suyos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cristo está considerando únicamente a aquellos que le han aceptado a Él como Señor de su vida. Está considerando únicamente a aquellos que realmente son discípulos suyos, porque Él sabe que el mundo, bajo el maligno, bajo Satanás, nunca encontrará la unidad ni la paz. Así que la unidad que Cristo vino a traer y que Él pide por nosotros es para que sus discípulos seamos uno en Él. Él nos considera a nosotros como una posesión personal. Hablando específicamente aquí de los apóstoles, Él dice que ellos son tuyos. Ellos son aquellos que me diste, Padre, y por ellos estoy pidiendo. Ellos lo habían glorificado por honrarlo en sus vidas. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ellos eran los únicos que realmente honraron a Cristo Jesús por medio de una vida de sumisión y obediencia a Él. Y es así que Él fue glorificado en sus vidas. Esta petición de Cristo es urgente, y la urgencia de ella se debió al hecho que Cristo los iba a dejar en el mundo. Hasta el momento, Él los había guardado con mucho cuidado. Pero ahora, en esta ocasión, cuando Cristo hablaba con ellos y hablaba al Padre, ahora Cristo se iba. Y Él quería asegurarse que los problemas de la envidia, el orgullo y la frustración de su propia ausencia no resultarían en la división. Cristo sabía muy bien que la tendencia natural del ser humano, aun de aquellos que son discípulos de Cristo, es hacia la división. Y Él sabía que es muy importante que nosotros seamos uno. El sectarismo que existe hoy día, la división religiosa, la multitud de denominaciones de diferentes nombres, diferentes doctrinas, diferentes prácticas, es evidencia palpable a la tendencia, al peligro que existe de dividir entre aquellos que pretenden seguir a Cristo Jesús. Pero debemos entender y declarar tajantemente que toda división, incluyendo el sectarismo religioso de nuestro tiempo, contradice el anhelo ferviente del Señor Jesucristo y esta petición al Padre que Él le hace para que sean uno. La unidad que Cristo desea para sus discípulos es la misma unidad que Él tiene con el Padre. Es la unidad de propósito, la unidad de voluntad, la unidad de amor. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Versículo 11. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Esta es la petición de Cristo a favor de sus discípulos. Luego, en los versículos 13 al 16, encontramos una segunda petición a favor de ellos, y es sencillamente que los guardes del mal, que les ayude a vencer las tentaciones. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dejar el mundo para Jesús era una bendición, porque era ir al Padre. Para nosotros lo mismo. Dejar el mundo es una bendición, porque es ir a donde está Cristo Jesús. Pero Él, ahora que dejaba el mundo, ahora que partía para estar con el Padre nuevamente, quería que sus discípulos tuvieran pleno gozo, a pesar de su partida, a pesar de su muerte
y su ausencia, a pesar de los problemas que iban a tener con el mundo, Él quería que tuvieran gozo pleno. Y sabía que esto era posible únicamente por medio de la bendición del Padre Celestial. El individuo que recibe la palabra de Dios y que es guiado por esta palabra no es del mundo, es diferente del mundo. Por tanto, tendrá problemas siempre con el mundo, es decir, con aquellos hombres que están sirviendo otro propósito, que están siguiendo otro mensaje, que están viviendo por otros principios, que se han fijado otras metas, que no sean las que Dios ha establecido en su palabra. Hay conflicto irreconciliable entre estos dos modos de pensar y vivir. El modo de Dios, que Él ha establecido en su palabra y que siguen sus verdaderos discípulos, y el modo del mundo bajo Satanás, que sigue el egoísmo y los deseos carnales del mismo ser humano. Hay dos peligros en el mundo. De ambos quiere Cristo que nosotros seamos vencedores. Los dos peligros son las tentaciones, la tentación de hacer el mal, y las pruebas, los ataques directos del mundo contra nosotros. La petición de Cristo, que los guardes del mal. No está pidiendo que no tengan problemas, porque los problemas son inevitables en este mundo, especialmente para los discípulos de Jesús. En el mundo tenemos problemas. Él mismo ha declarado en el versículo 14, el mundo los aborreció porque no son del mundo. Así que definitivamente vamos a tener problemas mientras estemos en el mundo. Él lo que pide es que Dios los guarde de la influencia del diablo. Él quiere que les ayude a resistir las tentaciones y soportar las pruebas. Él quiere que les ayude a resistir las tentaciones del diablo y a soportar las pruebas que vienen a raíz de los ataques de Satanás y sus siervos. Especialmente, no quiere que sean vencidos por el mundo por medio de la destrucción de su unidad, ni por su influencia degenerada, ni por la persecución. Tres enemigos: la división, la degeneración moral, la persecución, las pruebas. Estos son los enemigos del cristiano, son los ataques del maligno. Que los guardes del mal, Padre. El hecho que Cristo pide esto a Dios significa que Dios lo puede hacer. La influencia de Dios en la vida del cristiano es maravillosa, porque Él nos da poder, nos da protección, se esfuerza Dios a favor nuestro y nos guarda, sí, nos guarda del mal para que seamos fieles a Él. Quiero que leamos algunos versículos en otros textos del Nuevo Testamento que dan un sentido más amplio, más completo a esta declaración de Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 10 y en el versículo 13, hablando acerca de las tentaciones, nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Nos guarda Dios en este sentido, que no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir, y además dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sí, Dios nos guarda, nos ayuda a resistir, a vencer y a salir de la tentación que Satanás lanza contra nosotros. Y obra en el corazón del cristiano para que desee lo bueno y no lo malo.